Buenos días, alumnos. El día de hoy en Personal Social vamos a trabajar sobre cómo surgió nuestra diversidad cultural en el Perú. ¿Y cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito será el de explicar cómo surgió la diversidad cultural en el Perú y reconocer el papel de las personas en la transmisión de las manifestaciones culturales. Para ello vamos a realizar diversas actividades, las vamos a ir desarrollando durante la clase. Observamos con atención las manifestaciones culturales. Después de observar las imágenes, vas a dialogar con un familiar y con ayuda de ellos vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué manifestaciones culturales aprecias en las imágenes? ¿Conoces algunas de estas manifestaciones culturales? ¿Cuáles? ¿Cuáles de estas manifestaciones culturales practicas? ¿Quiénes te las enseñaron? ¿Sabías que desde tiempos inmemorables nuestro país es muy diverso en su forma de vida, organización, costumbres y tradiciones de los pobladores originarios, es decir, los que son propios de nuestro país? Hay peruanos que tienen antepasados que llegaron de otros lugares del mundo y nos trajeron sus costumbres. Para conocer cómo se originó esta diversidad cultural, te invitamos a leer la ficha 1, donde dice o tiene de título La diversidad nos une. Después de leer la ficha, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Según el texto, ¿qué manifestaciones culturales dan cuenta de la diversidad de nuestro país? ¿Qué poblaciones de otros continentes llegaron a nuestro país? ¿Qué pasó cuando estos llegaron? Además del reconocimiento de todos, tenemos por las manifestaciones culturales a quienes también debemos reconocer. ¿Por qué? Vamos a ver en qué consiste la ficha número 1 que lleva de título La diversidad nos une. Aquí te muestro el texto de la ficha 1 que lleva de título La diversidad nos une. Somos un país diverso. Esta es la realidad. Hay 55 pueblos indígenas. Contamos con 48 lenguas originarias. Cada año tenemos casi 7.000 festividades y más de 250 expresiones culturales. Son patrimonio inmaterial de la nación. Si bien esto no es un hecho reciente, tenemos variedad de centros arqueológicos que nos recuerdan que por siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú. En los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. A lo largo de la historia han ingresado al país varias poblaciones como los europeos, asiáticos y africanos. Ellos han formado comunidades con diferentes culturas, modos de pensar y convivir, que se han mezclado a lo largo de los años con los peruanos nativos y antiguos españoles que llegaron al Perú, por lo que este intercambio ha dado origen a una impresionante diversidad cultural en nuestro país. Las danzas, los textiles, la música, la cerámica y sobre todo la gastronomía se ha convertido merecidamente en símbolos de orgullo nacional. Sin embargo, este reconocimiento se ha centrado muchas veces en la manifestación cultural y no tanto en los hombres y mujeres que la hacen posible. Nos sentimos orgullosos de nuestras 3.800 variedades de papa, pero no valoramos en la misma medida a los campesinos y campesinas que juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la visibilidad de los conocimientos tradicionales en nuestro país. De igual forma, cada año miles de turistas visitan Puno para participar de la fiesta de la Candelaria, una de las más grandes manifestaciones culturales del país. Miles de fotografías de los danzantes
con sus coloridos trajes, circulan por redes sociales y los medios de comunicación, incluso internacionales. Sin embargo, poco se reconoce a los artesanos y artesanas que se dedican durante todo el año a confeccionar la indumentaria que los bailarines utilizan en esta actividad, usando técnicas y conocimientos antiguos que han pasado a través de las generaciones. Entonces, chicos, esta es la ficha número 1, la cual después de leer vas a tener que responder las preguntas que leímos en la anterior diapositiva. Continuamos con la lectura del texto anterior. Por ello es importante reconocer nuestra diversidad cultural y a las personas que, con su sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas, mantienen y transmiten de generación en generación su identidad cultural y espiritual para beneficio de todos los peruanos y peruanas. Esto reafirma que la diversidad nos puede unir a nosotros como peruanos. Entonces, chicos, hasta acá termina la lectura del texto anterior y recuerda responder las preguntas en la diapositiva donde leímos las preguntas referente a esta ficha, a este texto, ¿sí? Entonces, ahora observa algunas manifestaciones culturales de las poblaciones que llegaron al Perú. Para conocerlas, te invitamos a leer la ficha 2. La cultura de otros pueblos aporta a nuestra diversidad. Este es el título del texto de la ficha 2. ¿Sí? Luego de leer, vas a elaborar en tu cuaderno un cuadro de doble entrada y vas a completar la información que se te pide. Obviamente la información la vas a completar después de leer la ficha 2. Entonces, a partir de las actividades desarrolladas, vas a explicar lo siguiente en tu cuaderno. Vas a explicar cuáles han sido los cambios y permanencias que se dan en algunas manifestaciones culturales con el paso del tiempo. Por ejemplo, podrías explicar el caso del arroz chaufa o algún otro, ¿sí? Recuerda que es importante convivir y compartir con los demás las manifestaciones culturales de nuestro lugar de origen, del lugar donde vivimos y de otros lugares, donde genera unión y crea una nueva manifestación cultural. A esto se le llama mestizaje. En nuestro país hay un gran mestizaje entre las diferentes culturas. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a realizar esta actividad según la indicación que acabamos de leer. Bien, chicos, ahora vamos a realizar las actividades. El día de hoy hemos trabajado sobre un tema muy importante y muy bonito de cómo surgió nuestra diversidad cultural en el Perú. Y nuestra primera actividad es, después de haber leído la ficha, te invitamos a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. La primera pregunta es, según el texto que has leído y has comprendido bien, perfectamente, ¿qué manifestaciones culturales dan cuenta de la diversidad de nuestro país? ¿Qué poblaciones de otros continentes llegaron a nuestro país? ¿Y qué pasó cuando llegaron? Recuerda la lectura que hemos leído para que puedas responder. Si no recuerdas, vuelve a leer el texto y podrás responder las preguntas. Y por último, además del reconocimiento reconocimiento que todos tenemos por las manifestaciones culturales, a quienes también debemos reconocer y por qué. Te vuelvo a recordar que estas preguntitas tienes que responderlas según el texto. Si no recuerdas, vuelve a leer el texto para que puedas responder. Entonces, estas actividades que observas acá las vas a desarrollar en tu cuaderno. La actividad 2 te dice, ahora observa algunas manifestaciones culturales de las poblaciones que llegaron al Perú. Para reconocerlas te invitamos a leer la ficha 2, que lleva de título La cultura de otros pueblos aporta a nuestra diversidad. Después de leer, vas a elaborar en tu cuaderno un cuadro de doble entrada y vas a completar la información. La información, obviamente, la vas a completar leyendo el texto de la ficha 2, que te acabo de mencionar. Y en la actividad 3,
vas a desarrollar las actividades explicando lo siguiente. ¿Cuáles han sido los cambios y permanencias que se dan en algunas manifestaciones culturales con el paso del tiempo? Por ejemplo, ¿no? Podrías explicar en el caso del arroz chaufa o de algún otro plato. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles han sido los cambios o permanencias que se dio? ¿Sí? Aquí en esta actividad 4 vas a reunirte con tu familia y les vas a comentar cómo surgió la diversidad cultural en nuestro país y van a describir juntos una manifestación cultural que les ha transmitido sus abuelos u otros miembros de su familia. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y escribe las respuestas a cada información. Esta actividad la vas a tener que realizar con tu familia. En afirmación dice, la diversidad cultural existe en el Perú desde tiempos inmemorables. ¿Por qué? Ahí vas a tener que responder el por qué. La llegada de otras culturas ha permitido incorporar a la nuestra nuevas costumbres respecto a la alimentación, trabajo, música, lengua, etc. ¿Por qué? La convivencia y el compartir entre las diferentes manifestaciones culturales en nuestro país nos enriquecen. Sí. ¿Por qué? Los peruanos debemos reconocer las manifestaciones culturales y a las personas que las hacen posible. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Chicos, aquí te acabo de leer las afirmaciones, ¿no? Quiere decir que estas afirmaciones obviamente son ciertas. Entonces lo que tienes que hacer con ayuda de tu familiar es responder ¿por qué? ¿Por qué se dieron? ¿Por qué se dieron esas afirmaciones? ¿Y por qué? ¿Por qué existe o por qué son ciertas, verdad? Entonces, chicos, esta actividad la vas a realizar con tu familiar. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado con la clase de personal social. Nos encontramos en una nueva clase.